Buenos días chicos, buenas tardes, perdón, acá estoy grabando esto de tarde. Estamos ya en nuestra primera clase ya vía YouTube, en este canal. Voy a borrar los videos después de que se haga esto de la contingencia. Vamos a checar el Camino de la Plata. Ustedes ya conocen que cuando llegaron los españoles a Guanajuato, ellos vieron que los indígenas traían piedras preciosas que brillaban mucho. Los indígenas no sabían qué era, solamente eran piedras hermosas, pero los españoles sabían que era oro y valía mucho, que era plata y valía también mucho, y que era bronce. Entonces los españoles fueron a ver a dónde estaban esas piedras preciosas y checaron que los indígenas las encontraron en minas. Entonces cuando llegaron los españoles, ellos trabajaron las minas después de haber conquistado el territorio mexicano. Ellos empezaron a trabajar las minas, perdón. Esas minas, fueron explotadas por los españoles, donde empezaron a sacar todo el oro, toda la plata, todo el bronce. Y cuando sacaban todas esas piedras preciosas, las transportaban por un camino que se llamaba el Camino de la Plata, porque era más plata lo que sacaban. Entonces ese camino se llamó Camino de la Plata. Ellos transportaban toda esa plata por ese camino, ¿sale? Pero ¿por dónde pasaba el Camino de la Plata? Vamos a checar. El Camino de la Plata venía desde el norte, un lugar que se llama Santa Fe. Santa Fe, prácticamente era Estados Unidos, pero aún era parte de México. Luego bajaba el Camino de la Plata hasta llegar a Paso del Norte. Luego seguían con las diligencias de burros y caballos que traían la carga de plata, de bronce y de oro. Y pasaban también por Chihuahua. Después de dar su paso por Chihuahua, pasaban a Parral, luego a Durango. Después también pasaban por Zacatecas. Después de estar en Zacatecas, pasaban a San Luis Potosí, pasaban también a Aguascalientes, a Guanajuato, que es nuestro estado, y pasaban a Querétaro. Era una travesía, era una trayectoria muy larga desde el norte de Santa Fe hasta Querétaro, pero el lugar principal a donde llevaban ese oro, esa plata y ese bronce era la Ciudad de México, que bueno, ya les había comentado, no se conocía como México. Cuando llegaron los españoles era conocido como la Nueva España. Así se le conocía a México, ¿sale? Entonces no se les olvide, chicos, que se transportaba por el Camino de la Plata. Se transportaban los minerales que encontraban los españoles en las minas. El oro, la plata, el bronce y entre más y más minerales. Pero lo que ellos explotaban más en la mina, el oro y la plata más que nada. Y todo esto fue lo que transportaba por el Camino de la Plata. ¿Por dónde pasaba el Camino de la Plata? Recuerden, ¿no? Pasaba desde el norte, donde estaba Estados Unidos, Santa Fe, Paso del Norte, Chihuahua, Parral, Durango, Zacatecas. También pasaba por San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, hasta llegar a México, la Nueva España. Por esos lugares pasaba el Camino de la Plata. Vamos a checar otra parte. Ese dibujo creo que también lo tiene en su cuaderno, pero vamos a checarlo para no perderlo, ¿sale? Vamos a ver. Camino de la Plata, ya decíamos en la imagen pasada que comenzaba en Santa Fe. Ese Santa Fe era ya prácticamente parte de Estados Unidos, cuando aún era territorio mexicano. Y aquí tenemos Santa Fe. Recordemos que ese camino recorría de Santa Fe, pasaba por Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, hasta llegar a México. Recordemos que por todo ese Camino de la Plata, los españoles transportaban en burros o en caballos diligencias en el cual tenían el oro, tenían la plata y también llevaban el bronce, ¿sale? ¿Para qué era llevado? Era llevado a México. Hasta acá tenemos a México. Era llevado a la Nueva España. Era llevado a México porque ahí ellos, esa parte de oro, de plata y de bronce, lo fundían. ¿Qué es fundir? Lo quemaban hasta que todo ese hierro, esos minerales se convertían en líquido, ¿sale? Lo iban a fundir y lo convertían en lingotes. ¿Qué eran los lingotes? Eran como si fueran unos pequeños tabiques, hijos, más o menos así, pero con una forma un poco más uniforme. Esos lingotes eran como tabiques gruesos, grandes. Eran lingotes de oro, lingotes de plata. De bronce casi no los hacían porque valía menos. Entonces había lingotes de oro y de plata y los llevaban hacia México. Pero algunas veces también los llevaban a algo que se llama que la casa de moneda. Sí, pues una casa donde hacían monedas. Y esos lingotes también los fundían. ¿Qué de fundir? Los quemaban. A todo fuego, a todo, hasta que ese pedazo de oro de plata se convertía a líquido.
Y antes de que se hiciera duro otra vez, empezaban a formar monedas con esos lingotes. Los quemaban, el oro lo quemaban para hacer lingotes. Y los lingotes los volvían a quemar, los volvían a fundir para hacer monedas. Entonces ahí ese lingote se iba a convertir en monedas. Para ahí ya se empezaba a hacer el uso de monedas para comprar, para pagar, etcétera. Y todos esos lingotes de monedas eran transportados por el Camino de la Plata, pasando por Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Santa Fe, el primer lugar donde salía el Camino de la Plata. Y todo eso por esos valles pasaba, por esas villas pasaba. Pero tenía un problema con el transporte. El camino lo hicieron para transportar el oro. Y como recordemos que pasaba por Guanajuato. Y en Guanajuato había una tribu muy guerrera que eran los chichimecas. Y siempre que pasaba el Camino de la Plata por Guanajuato, los chichimecas aprovechaban y asaltaban las diligencias donde iban los burros y caballos transportando el oro y la plata. Los asaltaban, les quitaban el oro, les quitaban la plata, les quitaban los caballos, todos les quitaban a los españoles. Entonces, gracias a ese gran problema que vieron los españoles cuando transportaban el camino, por el Camino de la Plata, el oro y los demás minerales, pues entonces los españoles empezaron a hacer guardias, empezaron a poner españoles en todo el camino, soldados españoles. ¿Para qué? Pues para poder combatir a los chichimecas y para que no se robaran el oro, ni la plata, ni los caballos, ni nada. Porque los chichimecas cuando atacaban a los españoles, pues les quitaban todo, les quitaban armas, les quitaban caballos y pues por lo que más iban, les quitaban el oro. Recordemos que los chichimecas era una tribu muy guerrera y que no se dejó dominar por los españoles. Por eso los españoles le tenían miedo a los chichimecas. Y por eso en el Camino de la Plata fue custodiado por españoles para evitar el asalto de los chichimecas y el robo del oro, la plata y el bronce, ¿sale? Ahorita en el grupo de WhatsApp de mamás voy a mandar fotografías de algunos trabajos que van a hacer con este tema. Échenle ganas, hijos. Vuelvo a pasar la diapositiva anterior. Transportaban oro, plata, bronce y todos estos son los lugares por donde pasaba. ¿Y cuál era el lugar principal que querían llegar? A México, a la Nueva España, para con ese oro, con esa plata, hacer monedas de plata, hacer monedas de oro y con esas monedas poder hacer pagos, cobros, etcétera, ¿sale? Ya como las monedas que usamos en estos momentos. Así que cuídense mucho, muchachos, échenle ganas a las clases de Guanajuato. Esta semana, si Dios mediante, va a ser temas de Guanajuato. Vamos a tratar de resumir las cosas más importantes para cuando ustedes vuelvan a la escuela, pues no se vayan en blanco. Ayer les había comentado, naturales, Guanajuato son las materias más pesaditas porque tienen muchos temas, ¿sale? Échenle ganas, hijos. Y échenle ganas a sus trabajos. Manden algunas fotos de donde estén trabajando, de sus trabajos. Los quiero mucho, se les extraña. Lávense las manos y los quiero mucho.